Otro recurso importante que podemos utilizar para trabajar con simulaciones en matemática es Edumedia. Escribimos en nuestro buscador de Google Edumedia y hacemos clic en Edumedia Simulaciones. En este caso, Edumedia tiene muchas simulaciones y por estar la crisis de salud, entonces ellos están ofreciendo de manera gratuita todos los recursos que tienen disponibles. Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Yo les recomiendo que utilicen Edumedia para grabar explicaciones de los temas que ustedes estén avanzando. Entonces, fíjense, si hacemos clic acá, él me muestra un mensaje con un usuario y una contraseña. Y ese será el usuario y la contraseña que yo voy a utilizar para poder disfrutar de los recursos que ellos me están ofreciendo. Me los van a ofrecer de manera gratuita durante el tiempo que dure la crisis de salud. ¿De acuerdo? Entonces, ya yo sé cuál es el usuario COVID-19 y la contraseña es Edumedia. Entonces, hacemos clic donde dice conectarse y escribimos en usuario COVID-19 y en contraseña Edumedia. Y hacemos clic en enviar. Fíjate que cuando nosotros ingresamos, automáticamente me dice que mi suscripción vence el 1 de julio del 2020, porque ese es el tiempo que ellos están dando gratuito por la crisis que se está viviendo de salud. Entonces, por esa razón, pues yo les recomiendo que lo aprovechen al máximo porque tiene unos recursos bien interesantes y ya les voy a explicar cómo funciona. Para comenzar a utilizar Edumedia, nosotros nos vamos acá donde dice menú y si estamos trabajando con primaria, pues hacemos clic en el botón de primaria para que me muestre los recursos que tiene disponibles para primaria. ¿Okay? Entonces, si nos desplazamos hacia abajo, aquí vemos todos los recursos que tenemos disponibles para primaria. ¿Ok? Si seguimos desplazándonos, pues aquí vamos a ver que él nos da algunas sugerencias de lo que nosotros podamos aprender hoy. En primaria, como a mí me interesa el tema de matemáticas, pues hago clic donde dice matemáticas. Sin embargo, fíjate que hay varias opciones. Entonces, vamos a hacer clic donde dice matemáticas. Y acá voy a seleccionar el tema que yo esté avanzando. Entonces, supongamos que queremos trabajar, por ejemplo, con geometría. Aquí hay opciones de geometría, supónganse. Y aquí tenemos diferentes opciones para trabajar la parte de geometría. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a trabajar, por ejemplo, con los triángulos. Hacemos clic donde dice triángulos. Y él nos empieza a cargar la simulación. Acá tenemos disponible la simulación. Fíjense que en esta simulación me muestra una cuadrícula, un triángulo, una regla y un transportador. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Conveniente colocar siempre pantalla completa para que nosotros podamos trabajar sin elementos distractores. Entonces, si colocas acá, sales de la pantalla completa y si colocas acá, ingresas a la pantalla completa. ¿Ok? En esta simulación yo puedo mover cada uno de los vértices del triángulo y puedo ir estableciendo las características del triángulo. Por ejemplo, si yo quiero explicarle al niño o quiero preguntar qué tipo de triángulo es, yo puedo tomar, por ejemplo, la regla y ver de qué tipo de triángulo se trata. La regla, entonces fíjense que este punto que coincide con el 0 lo hacemos coincidir con el primer vértice y este punto lo hacemos coincidir con el segundo vértice. Y él me va a mostrar la medida de este segmento. En este caso, la medida es 17.6. ¿De acuerdo? Entonces,
Fíjate, este triángulo tiene un lado de 17.6, me vengo para acá, hago coincidir con el otro segmento y veo que la medida es 14.2. Luego puedo girar mi regla y decir que se venga para acá y hacemos coincidir con este segmento y veo que la medida es 9.6. De esa manera yo puedo medir este triángulo y puedo decir, bueno, como tiene lados diferentes, se trata de un triángulo escaleno. Pero si yo quiero medir el ángulo, pues sencillamente agarro el transportador, lo arrastro y con el transportador me voy a parar en cada uno de los ángulos. ¿Cómo medimos el ángulo? Tenemos que hacer coincidir este punto, que es el punto central, con el ángulo que quiero medir, ¿ok? Luego hacemos coincidir el otro punto con el otro lado del ángulo y luego el otro punto. Y allí me marca cuál es la medida del ángulo. En este caso vemos que el ángulo tiene una medida de 93. Y de esa manera nosotros podemos ir jugando con el transportador para poder realizar la actividad. Esta es una actividad que podemos realizar con los chicos o en una clase para que nosotros expliquemos, por ejemplo, la medida de ángulos, la medida de lados y para que trabajemos el concepto de triángulo. Vamos a ver otra actividad que también es bien interesante, que es ya como para unos niños más pequeños. Por ejemplo, si queremos trabajar con niños más pequeños, podemos ir a las sugerencias de primaria. Podemos hacer clic donde dice acá por materias, ¿ok? Y por ejemplo, acá hay varias sugerencias. Fíjense que acá tenemos esta sugerencia para niños pequeños, enumerando conjuntos. Entonces, hacemos clic donde dice enumerando conjuntos. ¿Ok? Y fíjense que me muestra esta pantalla y además cuando me paro sobre la pantalla me muestra un lápiz. ¿De acuerdo? Y fíjense que me muestra una cierta cantidad de objetos. Recuerda siempre que para eliminar estos distractores nosotros ampliamos a pantalla completa. Una vez que estamos en pantalla completa es ahí cuando nosotros comenzamos a trabajar. Entonces, en este caso yo voy a trabajar, por ejemplo, representar qué número corresponde a un determinado conjunto. Entonces yo aquí puedo seleccionar el conjunto, puedo decir números por debajo de 20 o números que estén entre 20 y 40. Supongamos que escogemos números por debajo de 20 y yo puedo cambiar la cantidad. Por ejemplo, supónganse que tenemos este. Fíjense que aquí tengo 3 bananas. Yo puedo ubicar 3 bananas. Las puedo encerrar en un conjunto y me mostró el número 3. Quiere decir que cada vez que yo tengo estos elementos, esta cantidad de elementos, yo tengo 3 elementos. ¿De acuerdo? Si yo quiero borrar, pues hago doble clic. Ahora, fíjense una cosa. Con esta simulación, acá, por ejemplo, también ustedes pueden trabajar el concepto de suma. Por ejemplo, acá tengo 3 pelotas y acá tengo una pelota. Yo puedo, o bien puedo trabajar y decir, bueno, cada vez que tenga esta cantidad de elementos, marco el conjunto y le voy a asociar el número 4. Y de esa manera asociamos el cardinal, que es el número de elementos, con el numeral. Pero vamos a ver otra manera de utilizarlo. Otra manera de utilizarlo es que yo pueda, por ejemplo, trabajar las operaciones. Supónganse que yo tengo acá esta cantidad de elementos, incluso los puedo arrastrar para irlos acomodando, ¿ok? Entonces yo digo, tengo esta cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos tengo acá? Me va a aparecer el número 6 para decirme, ahí tiene 6 elementos. Supónganse que hago otro grupo por acá.
Y fíjate que me muestra que tengo 5 elementos. Tengo dos conjuntos, un conjunto que tiene 6 elementos y otro conjunto que tiene 5 elementos. Y podemos agrupar todos estos por acá. Y aquí tengo un conjunto que tiene 7 elementos. Ahora, si yo quiero que el niño me diga cuántos elementos tiene, o yo quiero que él sepa cuántos elementos tiene, pues sencillamente tiene que hacer clic en el signo de interrogación. Pero antes de él hacer clic, es recomendable que cuente cuántos elementos en total hay para poder realizar la suma. Entonces aquí hay 6, aquí hay 5 y aquí hay 7. Serían 18 elementos. Entonces, bueno, vamos a verificar. Y en efecto hay 18. De manera que así nosotros podemos también trabajar el concepto de suma con esta simulación. Otra manera de usar la simulación es, por ejemplo, para trabajar la multiplicación. Y ver que la multiplicación es la cantidad de veces o de objetos iguales que yo puedo agrupar. Por ejemplo, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. ¿Ok? Yo puedo trabajar, por ejemplo, dibujar unos círculos. ¿Ok? Pudiera dibujar unos círculos y digo, ok, en esta. Vamos a ver en esta. En esta tengo 2. ¿Ok? Y en esta tengo 2. ¿Ok? Y en esta tengo 2. De manera que hice 3 grupos de 2. Fíjate, 2 más 2 más 2. Hice 3 grupos de 2. Si hice 3 grupos de 2, es lo mismo que escribir 3 por 2. ¿De acuerdo? 3 grupos de 2 es 2, 4, 6. Entonces también puedes explicar lo que es la multiplicación, incluso la división entre 2. Fíjate que cuando hice los conjuntos me quedó una por fuera. Si queda una por fuera, este número, como queda una por fuera, no es múltiplo de 2. ¿Ok? Y así podemos ir trabajando con esta simulación. Es bien interesante para trabajar, sobre todo cuando estamos con niños pequeños. Y la idea es poder trabajar los números, el conjunto, el cardinal con el numeral, y el ver que siempre que tenga esta cantidad de elementos se representa con este número, ver que el numeral no depende de la cantidad de elementos, y de esa manera nosotros podemos ir escogiendo las actividades que vamos a utilizar. Así pues nosotros podemos escoger cualquier otro recurso. Simplemente bajamos e identificamos aquí cuál es el que nos interesa. A ver, vamos a ver en matemática qué otros recursos tienen. Cálculos, medidas y conversiones. Vamos a ver, contar y numerar es el que estábamos haciendo ahorita. Acá tengo operaciones aritméticas. Fíjense, en operaciones aritméticas, acá tienen este que fue el que hicimos. Tienen enlaces numéricos, descomposición, el sentido de las operaciones. ¿Ok? Con detalle, yo les voy a ir grabando videos de cada una de estas simulaciones para que ustedes vean cómo la pueden utilizar en el aula. Entonces, de momento, lo que me interesa es que ustedes sepan cómo utilizar esta aplicación y cómo grabar sus clases y cómo poder compartirla con sus estudiantes. ¿De acuerdo? A ver, fíjense, enlaces numéricos, descomposición, por ejemplo. El 9. Yo quiero escribir el 9. Vamos a ver cómo escribimos el 9. A ver. Abrimos nuestra pantalla completa y comenzamos a ver cómo se juega con este. Entonces,
Para completar el 9 yo tengo que colocar aquí 4. Fíjate, 5 más 4 me da 9. ¿Ok? Ahora, fíjate acá. ¿Qué número tengo que colocar acá para que cuando yo ordene estas dos, quede todo conectado? Entonces aquí tengo 2 y aquí tengo 6. Si la operación que estamos trabajando es la suma, sería el número 8, el que voy a colocar. ¿Ok? Coloqué 2 amarillas, fíjate que me aparecen 2 amarillas, 6 rojas y 8 que es el color turquesa. Lo podemos hacer también escogiendo, en lugar de numerales, podemos escoger puntos o podemos escoger los dedos, ¿ok? O podemos combinar todos, puntos, números, dedos. Aquí tengo 6, tengo 3 puntos. Aquí, ¿qué número tengo que colocar? Entonces, ¿cuál es el número que va acá? Sería este. No, lo coloqué mal. Aquí va 6, aquí va 3. Aquí, ¿cuáles son los dos que tengo que sumar para que me den 6? Tengo que sumar a 3. ¿Cuánto le tengo que sumar para que me dé 6? Le tengo que sumar 3. Muy bien. Y así sucesivamente. Bien, entonces, bueno, este recurso yo lo recomiendo más que todo para que ustedes puedan utilizarlo para grabar sus clases, porque es un recurso limitado, es un recurso que está restringido en el sentido de que es un recurso de pago, por lo tanto, nosotros lo tenemos disponible por tiempo limitado, dada a la situación que está con la crisis de salud, ¿de acuerdo? Entonces, lo pueden utilizar para hacer unos videos animados bien bonitos para sus niños y luego hacer simulaciones en PowerPoint, que les voy a enseñar cómo hacerlas, que permitan hacer esa interactividad para que el niño pueda jugar. Otra cosa importante de esta aplicación es el hecho de que nosotros podemos capturar imágenes y llevarnos, por ejemplo, para trabajar en PowerPoint o para trabajarlas en otro escenario. Por ejemplo, fíjate, si vamos a trabajar como lo estamos haciendo, con contar y numerar, ¿de acuerdo? Vamos a escoger alguna representación. Por ejemplo, quiero trabajar la descomposición de un número, que para la descomposición de un número generalmente nosotros trabajamos el ábaco o el cartel de valor. Y fíjense que acá tenemos un cartel de valor. Vamos a colocar acá para verlo en una pantalla completa. Hacemos clic acá si queremos que nos aparezcan más, dependiendo. Y acá, fíjense que la flecha me dice hasta dónde quiero. Si estoy trabajando unidad, decena, centena y unidad de mil o millares. ¿De acuerdo? Ok, entonces, vamos a ver. Si yo tengo, por ejemplo, una decena, centena, indica que tengo 100 cuadritos, ¿ya? Ahora, si aquí tengo, por ejemplo, 2 decenas, entonces tengo 2 palitos, pero cada palito tiene 10 cuadritos. Y si tengo una unidad, fíjate, una unidad es esto que tenemos acá. Ahora, ¿qué podemos nosotros ver con esto? Ver que una unidad es este cuadrito, pero una decena es 10 de estos. ¿Qué significa? Que yo puedo cambiar uno de estos por 10 de estos. O al revés, si yo tengo 10 aquí, puedo comprar o cambiar por uno de acá. Y así. Ahora, fíjate que para completar yo necesito tener 10 de estos, ¿de acuerdo?
Bien, vamos a borrar todo esto para verlo mejor. Y fíjense, aquí tengo una unidad. Ahora, si yo voy colocando las unidades, cuando llego a 9, cuando completo las 10, esas 10 me las convierte en una decena. Y así yo puedo agregar decenas hasta completar 10. Y cuando completo 10, me las convierte en una centena. Entonces con esta simulación nosotros vamos viendo. Y fíjate para pasar a los millares. 2, 3, 4. Cuando llego a 10, me la convierte en una unidad de 1000. ¿De acuerdo? Entonces nosotros podemos hacer conversiones en cada uno de estos lugares. Y por ejemplo, para trabajar la unidad, el valor posicional de los números está bien interesante. Pues bien, no me queda más que invitarte a que sigas explorando estos recursos que tienes en Edumedia, que aproveches estos recursos para poder grabar las explicaciones de tus clases y grabar tus propios videos para tus estudiantes.